noches. Bienvenidos a la Academia de la Magistratura. Mi nombre es Ronald Cárdenas Crenzi y voy a tener el gusto de compartir con ustedes el dictado del curso Ética y Corrupción en la Magistratura. Normalmente en una conferencia hay alguien que lo presenta a uno. En este caso, dada la naturaleza de la actividad, pues debo hacer una pequeña presentación. Bueno, soy abogado y profesor universitario desde hace bastantes años. Dicto actualmente cursos en la Universidad de Lima, en la Universidad Femenina de Sagrado Corazón y en ESAN. Dicto cursos de Derecho Civil y de Ética también, entre otras asignaturas. He sido miembro del Comité de Ética de la Facultad de Biología de San Marcos. Actualmente estoy en el Comité de Ética de Investigación de la Fundación AUNA. Y bueno, tengo alguna experiencia en el sector público, he sido superintendente nacional de registros públicos, he estado en la presidencia del Consejo Notariado y bueno, es un placer para mí tener la oportunidad de estar con ustedes y no venir a enseñarles ética. A estas alturas, ustedes que son personas que tienen toda una trayectoria profesional y académica, pues no están para venir a enseñarles ética. Sabemos que tenemos que hacer el bien, sabemos que tenemos que ser honestos. Pero entonces lo que vamos a hacer en este curso es compartir algunas reflexiones, compartir algunas inquietudes y a través de este diálogo con el docente y con los autores que vamos a analizar, pues revisar el tema de la ética y poder mirar la ética de una manera mucho más activa, dinámica, pero sobre todo teniendo presente que la ética no es algo abstracto y teórico, ¿no? La ética tiene un contenido eminentemente práctico. Y observar también que, si bien es cierto, una cosa es la moral y otra cosa es el derecho, pues definitivamente el derecho contiene en sí, recoge una serie de normas morales. Cuando el derecho sanciona el homicidio, el robo, está recogiendo también preceptos que vienen de lo moral, sin duda alguna. El derecho hace referencia a la moral de diferentes maneras, cuando se habla de la equidad, cuando se habla de las buenas costumbres, cuando se habla de la conducta de un buen padre de familia, estamos hablando finalmente de cuestiones que tienen que ver con la moral. Pero hay algo también aquí a destacar, y es que existe en el derecho una presencia a veces poco percibida de principios y valores morales. Por ejemplo, si uno pregunta por qué dos hermanos no se pueden casar entre sí, bueno, la gente suele contestar, no, es que después los hijos podrían tener un problema genético, etcétera, etcétera. Sin embargo, vamos a asumir que esa sea la razón. ¿Por qué no me puedo casar con mi hermana adoptiva? No tenemos ningún vínculo genético de sangre ni nada. ¿Por qué no me puedo casar con ella? ¿Por qué el Código Civil no me permite divorciarme de mi esposa para casarme con mi suegra? ¿Por qué el Código Civil no me permite divorciarme de mi esposa y casarme con mi cuñada, salvo que se muera mi esposa? Pues por la moral. La moral está ahí en el derecho. Porque el derecho tiene que tener un sustento moral. Las leyes, para ser verdaderas leyes, para tener legitimidad, tienen que tener un sustento moral. Y esto no solamente desde una perspectiva naturalista, sino inclusive desde una perspectiva positivista se puede defender esto. Porque si bien es cierto, en el positivismo nos basamos en las leyes y la famosa pirámide de Kelsen, si nos ponemos a pensar ¿y cuál es el fundamento de la Constitución? Pues podemos encontrar que finalmente el fundamento de la Constitución, no habiendo una norma por encima, no pueden ser sino principios y valores universales. Kelsen escapa a la discusión diciendo en algún momento esto ya no es una discusión jurídica sino filosófica. Pero lo cierto es que, más allá de la Constitución escrita, hay ciertas ideas, preceptos y pautas. Tanto así que de hecho se habla de una Constitución no escrita, ¿no es cierto? Y de ciertas normas que no pueden ser objeto de modificación. Todo esto nos lleva a poner de relieve la importancia y la presencia que tiene la moral dentro del derecho. Son dos cosas distintas, por supuesto, pero tienen muchos puntos en común, tienen muchos puntos de encuentro. Pero bien, si entonces tenemos presente
la importancia de la ética para el derecho, como también para nuestro comportamiento como seres humanos y como profesionales, es importante que revisemos algunos conceptos vinculados con la ética. ¿Cómo entender la ética? ¿Qué cosa es la ética? Pareciera ser que pues existen tantas éticas como personas pueden haber. Se dice muchas veces, no, cada persona tiene su moral. Y entonces, claro, puede parecer en una primera instancia que las cosas sean así, porque no todos tenemos las mismas ideas morales. Sin embargo, es importante detenernos en esto, porque si nosotros asumimos que todos tienen su propia moral y que además todas estas ideas morales valen lo mismo, entonces podemos caer en un relativismo muy peligroso. James Rachel, autor norteamericano, él analiza el tema del pluralismo moral. Él dice, hay un pluralismo moral, se debe aceptar un pluralismo moral, y para hacerlo se ocupa del pluralismo cultural. Sabemos que hay distintas culturas, ninguna duda. Pero él dice lo siguiente, él menciona la historia de los esquimales, que según parece hasta hace algunos años, tenían unas costumbres un poco raras para nosotros, unas costumbres que llaman la atención. Por ejemplo, los adultos, cuando llegan a cierta edad, se van, ¿no? Se van, cuenta Richards, y se van a morir, así como los elefantes, las selvas se van a morir, también los adultos en los pueblos esquimales. Pero también hay otra cosa interesante, que cuando, por ejemplo, llega un huésped, o llegaba, porque no cuenta Rachel si eso todavía se da ahora, pero sí dice que se daba hace no mucho tiempo. Si llegaba un forastero, entonces el esquimal recibía al forastero, le daba posada no en la sala de su casa, sino en su dormitorio, en su cama, y con todo y esposa. ¿Ya? Con todo y esposa. Entonces podríamos nosotros pensar, pero es otra cultura, y entonces son valores diferentes. Pero aquí viene lo interesante que anota este profesor norteamericano. Él dice, ojo, en realidad no es que los esquimales sean muy diferentes a nosotros, porque tanto para ellos como para nosotros existe el valor de la solidaridad. Y si los ancianos se van a morir en un lugar aparte, es por solidaridad, porque los recursos no son suficientes y entonces se van a morir para que los niños puedan vivir. Entonces, existe el valor de la solidaridad como existe entre nosotros. Y en el caso del alojamiento con todo y esposa, que suena bastante curioso, ¿no es cierto? Bueno, ahí ocurre lo siguiente, el valor es el mismo, el valor es la hospitalidad, porque la hospitalidad es un valor que tenemos nosotros y que tiene también la cultura esquimal. Lo que cambia entonces no son los valores, sino la forma de interpretarlos. Lo que cambia es la forma como esos valores se adecúan en distintos momentos, en distintas realidades, en distinta cultura. Perdón, se cayó algo aquí adelante. Bueno, entonces, lo que tenemos es que los pueblos tienen similares valores, pero tienen diferentes costumbres. Y entonces, siguiendo con este razonamiento, Rachel dice, y es uno de los autores que vamos a revisar en este curso, Rachel dice que, hay una cierta moral universal, hay ciertos valores compartidos entre todos. En cualquier parte del mundo, si alguien se cae, nos acercamos a recogerlo. Entonces, esto tiene que ver con cierto valor universal. Y otra idea que también dice Rachel es lo siguiente. Ahora, la forma como cada pueblo interpreta o aplica las ideas que tiene en su época, los valores, dice, eso puede ser distinto y de hecho lo es. Y ahí sí puede haber una valoración entre distintas culturas y reconocer algunas culturas como mucho más valiosas que otras. Entonces, una cuestión a notar aquí es que no podemos sostener tan alegremente
que, pues, bueno, la cuestión de la moral es algo que depende de cada uno, porque no es así. Fíjense ustedes, estando en un auditorio jurídico, fíjense ustedes que cuando la Declaración Universal de Derechos Humanos y cuando todas las declaraciones hablan, hablan de la moral, dicen la moral, no dicen las morales, no dicen las morales, dicen la moral. Fíjense, es interesante. Entonces no es que hay varias morales. Para el derecho por lo menos hay una moral. El problema, por supuesto, es cuál es esa moral. ¿Quién está más cerca de esa moral? ¿Quién? ¿Ustedes? ¿Yo? ¿Las personas que están a nuestro alrededor? ¿El presidente de la República? ¿El Papa? ¿El señor Castillo? ¿La señora Fujimori? ¿El señor Claudio Pizarro? ¿Gisela Valcárcel? ¿Quién? ¿Quién está más cerca de saber qué es lo correcto o no? Bueno, pues ahí tenemos los seres humanos un reto. Hay una idea de la moral, hay una cierta moral universal. El reto que tenemos es tratar de acercarnos lo más posible a ella. Pero en esa tarea tenemos que actuar con humildad, porque no nos podemos creer dueños de la verdad. Y ese es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Todo el mundo se cree dueño de la verdad. La gente siempre critica a los demás, que los demás son intolerantes, que los demás son cerrados, y ellos son los que están en lo correcto. ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos escuchado a alguien decir, me equivoqué, estaba errado? Todos nos creemos dueños de la verdad. Vean ustedes lo que pasa con estas elecciones. Hay personas que están a favor de uno de los candidatos y por supuesto lo que ellos creen es lo correcto. Y los demás no saben, los demás son unos ineptos, son unos brutos, ¿cómo se ocurre votar por tal persona? Y los partidarios del otro candidato también dicen lo mismo. Entonces, todo el mundo se cree dueño de la verdad. Por eso es tan importante hacer caso a Julián Marías, que dice que el hombre ha dejado de hacerse preguntas en nuestro tiempo. Entonces es importante detenernos y hacernos preguntas, preguntarnos, ¿estamos en lo correcto? ¿Estamos haciendo bien las cosas? Pero eso no es lo que pasa. Y entonces, como todos nos creemos dueños de la verdad, caemos en el fanatismo, caemos en la soberbia, caemos en el fundamentalismo. Y eso es muy peligroso, en todos los ámbitos de la vida, por supuesto, incluyendo, por cierto, en el tema de la ética. Entonces el reto que tenemos es ser capaces de revisar nuestras propias creencias para tratar de acercarnos más a lo que es la ética. Es una tarea larga, difícil, interminable, pero es una tarea que debemos emprender. Porque la ética se parece un poco al horizonte, que está ahí al fondo del mar. Nunca vamos a llegar de repente exactamente ahí, pero nos podemos ir acercando más y podemos apreciar ese horizonte en toda su belleza y hacerlo nuestro, hacerlo parte de nuestras vidas. Por eso es que en este curso vamos a analizar el concepto de la ética, que ustedes lo han visto también en otros cursos. Vamos a revisar un poco la relación entre ética y moral, como son estos términos. Pero vamos a ver también que ocurre algo que a veces no se nota mucho. Ocurre que las personas pueden tener distintas ideas de lo que es correcto y lo que es incorrecto, del bien y del mal. Distintas ideas. Entonces, esto tiene que ver con que existen diferentes concepciones éticas. Existen diferentes concepciones acerca de lo ético. Y es que, por lo general, las personas tratamos de hacer bien las cosas, pero ocurre que a veces nuestras ideas acerca de lo correcto o lo incorrecto pueden estar equivocadas. Porque definitivamente no es fácil llegar a la verdad. Existe en ética, en filosofía, un famoso dilema, que tiene varias versiones. Se llama el dilema del tranvía o el dilema del tren. Y es interesante analizarlo porque, fíjense, este dilema cuenta que había una persona que estaba en una estación de tren. Y entonces viene un tren
a toda velocidad y el tren viene, supongamos que sin frenos, ¿no? Resulta que no hay forma entonces de parar el tren, pero supongamos, para efecto de nuestro ejemplo, supongamos que ustedes saben que ese tren, si choca con algo, ¿ya? Con algo que pese 50 kilos, se detiene. Tiene un mecanismo que hace que se detenga si choca con algo. Entonces el tren viene, repito, sin frenos. Y el tren se dirige directamente a atropellar a 5 personas que están trabajando en la vía del tren y que están distraídas. Si el tren sigue de frente, va a atropellar a estas personas y, bueno, se detendrá el tren, pero seguramente matará a los 5. Y ustedes ven que eso va a pasar. Pero se dan cuenta que hay una palanca que ustedes pueden mover para que el tren no atropelle a los 5, sino que se desvíe por otro carril y atropelle a una persona que está trabajando ahí. Entonces la pregunta que se hace en este dilema es ¿hacia dónde mandamos el tren? ¿Qué hacemos con el tren? ¿Lo dejamos que siga de frente y atropelle a las 5 personas o lo desviamos para que atropelle a esa una persona? Seguramente ustedes están pensando, bueno, entre que muera el 5 y que muera uno, mejor que muera uno, que mejor suena feo, ¿no? Menos malo, ¿no? Menos malo es que muera uno que mueran 5. Y entonces la respuesta que pues seguramente han dado ustedes y están en lo correcto es, no, yo desvío el tren donde hay una persona, ¿no? Porque, bueno, entre 5 y 1, bueno, que muera uno, ¿qué se va a hacer? Muy bien, si eso pensaron, muy bien. Pero aquí viene lo siguiente. Después de esto viene la siguiente parte de la historia. Imagínense que un mes después ustedes volvieron a esta estación de tren. Otra vez volvieron. Y para su mala suerte, porque son piñas pues, nuevamente viene un tren sin frenos. Y ustedes dicen, ay, otra vez, qué mala suerte. Bueno, pues haré lo mismo de la vez pasada, ¿no? Pero ustedes miran y se dan cuenta que efectivamente están otra vez 5 operarios trabajando ahí. Pero resulta que ya no está la otra vía. La vía alternativa ya no existe. Ya no existe. Ya no tienen ustedes para mandar al tren al carril donde hay una sola persona. Ya no pueden hacerlo. Pero descubren que ahí paradito, junto a los rieles por donde viene el tren y distraído, está un señor. La pregunta es, ¿empujarían ustedes al señor para que muera este señor en vez de los 5 trabajadores? ¿Lo empujarían o no lo empujarían? Piensen su respuesta. Seguramente la mayoría estará pensando, no lo empujaría. ¿No? Seguramente la mayoría ha pensado, no lo empujaría. Pero entonces yo les pregunto, hace un ratito ustedes me dijeron, entre que muera uno y que mueran 5, que muera uno. Ustedes me han dicho eso hace un rato, o la mayoría por lo menos. ¿Y por qué ahora me dicen, no, yo no lo empujaría al Señor? Si ustedes no le empujan al Señor, van a hacer que 5 personas mueran y no una sola. Entonces, ¿qué pasa ahí? Este es el dilema del tranvía. Porque en el primer caso la gente responde con bastante facilidad, pero cuando llega el segundo, ahí la gente, pues un poco que se tambalea, un poco que trastabilla ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la respuesta al segundo problema no es tan fácil como la primera? Algunas personas sí le responden con más facilidad, pero no es igual que en el primer caso. Hay más dudas, la gente duda más, no sabe bien qué cosa hacer, qué cosa decir. Esto ha llevado a que se haga estudios, porque se pensaba, seguramente la gente no quiere empujar al señor que está al lado de las vías por una cuestión religiosa de repente. Así que el mismo caso se planteó en distintas universidades del mundo. Y en todas partes el resultado era igual. A la primera todos decían, mano, el carro donde hay uno, no donde hay 5. Y en la segunda ahí la gente dudaba, ¿no? Ahora, ¿qué cosa podemos sacar del dilema del tranvía? Una primera cosa que podemos nosotros concluir es que la ética no es una rama de la contabilidad. Porque si la ética fuera una rama de la contabilidad, diríamos, entre que muera 5 y que muera 1, bueno, que muera 1. Siempre con facilidad. Pero la ética no es así. La ética no es un asunto de sumas y restas. Por ejemplo, yo no puedo decir que el tipo que robó $10 millones es el doble de ladrón que el tipo que robó 5 millones.
O que el tipo que asesinó a 6 es el doble de asesino que el que mató a 3. No, los dos son asesinos, los dos son delincuentes, ladrones. Entonces, esa es una primera cosa a sacar como lección. Pero la otra lección que sale de esta historia es que el hecho de que la gente dude, la mayoría por lo menos, de empujar a esa persona, demuestra que hay una moral universal. Hay un sentimiento universal que le dice a la mayoría de las personas, no lo empujes, no lo empujes, no le hagas daño, no lo empujes. Por más que, si miramos bien las cosas, en realidad no hay mucha diferencia entre el segundo caso y el primero. Claro, dirán, no, pues pero en el segundo caso estoy empujando a la persona y en el otro no. Bueno, pues, pero es que ocurre lo siguiente. En el primer caso, mando el tren encima de la persona. Y en el segundo caso, mando a la persona debajo del tren. En el fondo es lo mismo. En el fondo, por mi culpa, en los dos casos moriría una persona. Una, porque yo mandé para que le caiga el tren encima. Y otra, porque yo la mandé debajo del tren. Pero en los dos casos yo estoy decidiendo que muera alguien. En ambos casos. Aunque no lo quiera aceptar, en ambos casos estoy haciendo eso. Pero aquí hay otra cosa que se deduce de este dilema. ¿Por qué nos cuesta más resolver el segundo caso que el primero? La respuesta es la siguiente. En el primer caso, actúa la parte racional de nuestro cerebro. Hay una parte racional de nuestro cerebro. Esa parte es la que actúa en el primer caso. Y en el segundo caso, interviene la parte emocional. Y por eso es más difícil la respuesta. Nuestras decisiones pueden ser determinadas por la razón o por la emoción. Entonces, las decisiones emocionales tienen su propia característica, su propio ritmo, su propia naturaleza, su propio alcance. Entonces, esa es otra cosa que se desprende de esto. La dificultad está que en el segundo caso intervienen factores emocionales. Porque cuando interviene un factor emocional, las cosas se complican. Si yo les preguntara a ustedes, por ejemplo, ¿quién fue Ramón Castilla? Todos me dirían, un gran presidente que tuvo el Perú. O por lo menos dirían un presidente del Perú. Punto. Pero en cambio, si yo les pregunto, ¿quién fue Alberto Fujimori? Ahí sí se va a complicar la cosa. Algunos lo verán como una persona que nos libró del terrorismo y la inflación. Otros verán como un violador de derechos humanos y ladrón. ¿Ah? Y claro, es más difícil definir quién es Alberto Fujimori entre el aspecto emocional de cada uno. Pues. Y eso explica también por qué es tan difícil esta segunda vuelta que tenemos en ciernes, por todos los aspectos emocionales que están implicados, porque hay mucho aspecto emocional. Pero bueno, ¿qué otra cosa más se puede sacar de este dilema? Hay un detalle adicional, y de repente alguno de ustedes lo ha pensado. ¿Y por qué? ¿Por qué no pensamos, en vez de empujar al señor que está ahí parado, ¿por qué no me tiro yo? ¿Por qué no me sacrifico? Si ninguno de ustedes ha pensado, yo me sacrifico para salvar a las personas, si ninguno de ustedes ha pensado eso, debería yo pensar que ustedes son antisolidarios, insensibles, malvados. Debería pensar eso. Debería pensar que son egoístas. No, definitivamente no. ¿Por qué no? Porque si alguien dice, yo me tiro y me sacrifico por los demás, muy bien, esa persona la vamos a aplaudir, es un héroe. Es un héroe. Pero ojo, nadie tiene obligación de ser héroe. Tenemos obligación, sí, de actuar correctamente, sí, de hacer lo que tenemos que hacer, pero no tenemos obligación de ser héroes. El héroe va más allá de su obligación y por eso la gente lo aplaude. Eso es el héroe. Por ejemplo, supongamos que en una universidad de pronto hay un terremoto y todos salen corriendo, el profesor sale entre los primeros. Y resulta que se cae el pabellón y muere un alumno. ¿Alguien podría echarle la culpa al profesor? ¿Decir el profesor qué malo porque no esperó que salga el último alumno? No, definitivamente no. El profesor hizo lo normal, salir corriendo porque hay un temblor. Todo el mundo sabe que si hay un temblor hay que salir corriendo. Todo el mundo sabe. Y los alumnos saben. Nadie podía criticar al profesor, decir qué malo el profesor. No. Pero si el profesor se hubiera quedado hasta que salga el último y al profesor le cayera el techo, la gente diría, mira, es un héroe. Porque no teniendo que haberse quedado hasta el último, se quedó para salvar a sus alumnos y ahí le cayó el techo. Ojo, el ejemplo sería distinto si habláramos de un profesor de colegio.
Porque los profesores de colegio, ellos sí tienen la obligación de salir al último de la clase. Porque son chicos, son adolescentes, son niños. Entonces, el profesor tiene que estar hasta que salga el último. No pasa así en la universidad. Entonces, ahí está el detalle. El que una persona no se quiera sacrificar por los demás no significa que sea inhumana. Pero hay una última cosa. ¿Y qué pasaría en el segundo ejemplo si yo les hubiera dicho que esas personas que podían empujar, ¿ya? Si yo le dijera que esas personas que podían empujar era tal político, ese político por el que ustedes no van a votar, ¿ya? Si yo le dijera que es esa persona, ¿le empujarían de repente con más razón o no le empujarían? ¿No? Si le dijera, si esa persona es tu mamá, me diría, no, mi mamá no le empujo, claro, no le empuja. Si fuera tu jefe, ¿le empujarías? Si fuera tu ex, ¿le empujarías? Bueno, ahí se complica más la cosa, porque entran nuevamente los aspectos emocionales. ¿Significa eso que cuando decidimos debemos dejar de lado los aspectos emocionales? No, no. En realidad el ser humano es razón y es emoción. No somos solamente razón, también somos emoción. Y eso es parte de nuestro ser. Nos definimos como seres racionales. Boecio decía que el hombre es una sustancia indivisa de naturaleza racional. En verdad tan racionales no somos. Vean nomás los presidentes que hemos elegido, ¿no? Vean nomás el rating que tiene de repente pues un programa de Esto es Guerra y el rating que tiene un concierto de Juan Diego Flores. Tan racionales no somos. Vean ustedes la gente que se va a fiestas COVID, ¿no? El hombre es razón y también es emoción. Pero repito, el ser emoción no es necesariamente un defecto, puede también ser una virtud. Puede también ser una virtud. De hecho, todas nuestras decisiones no pueden ser racionales, pues. Y el ser humano necesita muchas veces de la ilusión, de la fantasía, de la emoción para vivir. Vivir sin emoción no sería vida, ¿no? Lo importante es saber buscar un justo equilibrio. Lo importante es saber discernir cuándo debo actuar solamente con la razón y cuándo debo actuar solamente con la emoción. Eso es lo importante. Pero ya vamos viendo ya algunas cosas para ir destacando. En este caso del tranvía, se pueden poner en juego también distintas teorías éticas. Por ejemplo, un utilitarista diría, empujo a la persona. Empujo a la persona. Porque los utilitaristas dicen que algo es bueno en la medida que haga el bien al mayor número de personas. ¿Ya? Entonces, en la medida que yo haga el bien al mayor número de personas, significa que estoy actuando correctamente. Si yo empujo al Señor, se morirá este Señor, pero salvaría a 5 personas. Entonces, algo es bueno en la medida que haga el mayor bien al mayor número de personas. Por ejemplo, se expropia un inmueble para el pesar de la familia que vive allí, para beneficiar a todas las personas que van a utilizar, por ejemplo, la vía expresa que se va a hacer donde está la casa de ese señor. Para el utilitarismo también, el fin justifica los medios. También. Entonces hay un criterio muy pragmático, un criterio de utilidad. ¿Correcto? Eso dicen los utilitaristas. Y hay toda una teoría ética alrededor del utilitarismo. Pero hay también otra teoría ética. Hay la teoría de Kant, que es una teoría principialista. Kant dice, actúa siguiendo una pauta que tú quisieras que fuera ley universal. Kant no dice, haz de esto o haz lo otro. Dice, no. Tienes una duda, actúa como tú crees que los demás deberían actuar. Ejemplo, supongamos que voy por la calle y me encuentro, se le cae una billetera a un señor. Y en esa billetera hay $1000. ¿Los debo devolver o no? Kant, ¿qué dice? Kant no dice no lo devuelvas, tampoco dice devuélvelo. Dice, ¿tú qué piensas que debería hacer cualquier persona que esté en tu misma situación? ¿Qué piensas que debería hacer la gente? Entonces yo pienso que cualquiera que se encuentre una billetera debería volver a su dueño. Ya sabes qué hacer entonces. Kant dice eso, actúa siguiendo una pauta que tú quisieras que fuera ley universal. Que es una idea que ya está en otros pensadores, ¿no? Ya estaba inclusive en Confucio, hasta en el propio Jesús, pero Kant lo racionaliza y lo explica de una forma mucho más rigurosa que lo que se había hecho antes. Pero hay otra idea de Kant. Kant dice,
toda persona debe ser tratada como un fin y no como un medio. Toda persona tiene que ser tratada como un fin y no como un medio. Y dentro de esta ética kantiana, por supuesto, también está la idea que tenemos que actuar no con un criterio utilitarista, sino más bien un criterio humanista. Y ahí ya tenemos dos teorías respecto a qué cosa es lo ético. Ocurre entonces con la ética que se han creado distintas teorías, distintas concepciones para tratar de explicarnos qué es esto de la ética. Por ejemplo, existe una teoría que es el moralismo legal. ¿El moralismo legal qué dice? Muy sencillo. Dice, si algo está de acuerdo a la ley, es moral. Y si algo no está de acuerdo a la ley, es inmoral. Se acabó la discusión. Se acabó la discusión. Entonces, si hay un señor que quiere desalojar a una señora que no le paga la renta hace 6 meses y este señor no tiene otra casa, esa es su única casa, ese departamento que alquiló a la señora, ¿no? Y entonces la señora no le pagó la renta, el contrato ya venció, entonces pues normalmente en ese caso se podrá desalojar a la persona. Pero ¿y qué pasa si la pobre señora pues no tiene plata, tiene Alzheimer, tiene Parkinson y le acaba de dar el COVID? ¿No? Entonces, claro, puede ser que desde el punto de vista legal, como es casa única y no ha pagado, bueno, pues la puede sacar. Pero desde el punto de vista moral, oye, pero es injusto, ¿no? Y esa persona, supongamos que encima tiene en el banco 5 millones de dólares. Oye, cómprate pues un departamento y no votes a la pobre señora, pues, ¿no? Tiene 5 millones de dólares en el banco, sea malo. Pero bueno, a veces las normas son injustas. Si no, a ver, díganme ustedes, ahora en el mes de marzo, todos hemos pagado nuestros impuestos, marzo, abril. Es justo que el Estado se apropie de tanta parte de nuestros ingresos, ¿no es cierto? En algunos casos 20%, 25%, hasta 30%. ¿Es justo que el Estado se apropie de eso? Bueno, el medio, no es justo, pues, no es justo, pero es legal. Entonces, claro, el moralismo legal es muy objetivo, es muy práctico, no hay que pensar tanto, veo nomás si la ley permite tal cosa está bien, si no la permite está mal, pero el problema, pues, es que no siempre lo que es legal es justo. No siempre lo que es legal es justo. Y aquí viene una reflexión hacia el aire, ¿no? ¿Qué cosas son los jueces en el Perú? ¿Qué cosas son la mayoría de los jueces en el Perú? No los de ustedes en particular, sino los jueces en general. ¿Los jueces realmente son administradores de justicia o son administradores de leyes? Pero bueno, otra teoría dice, lo que es ético no, depende de cada uno. Depende de cada uno. Esa es la ética subjetivista. Entonces, si a mí me parece mal algo, bueno, está mal. Pues si a mí me parece bien, está bien. Entonces, de repente me preguntan, ¿tú estás a favor, por ejemplo, de que la gente fume marihuana en la calle? A mí me parece bien, sí, estoy de acuerdo. Entonces, lo que es bueno o malo depende de lo que cada uno quiera. Pero ahí viene la duda. ¿Y eso está bien? Si lo que es bueno o malo depende de cada uno, entonces, cuando Abimael Guzmán dice, ¿no?, que hay que destruir esta democracia corrupta, decadente, etcétera, y hay que matar a la gente, ¿no?, que sea necesario, entonces estaría en lo correcto. Así que ahí viene la crítica a esta teoría de la ética subjetivista. Hay otra teoría que dice, no, eso no es la ética. La ética es actuar siguiendo la virtud, siguiendo la virtud. Entonces, en la medida que yo actúe siguiendo la virtud, entonces estoy haciendo lo correcto. Y parece una buena idea, ¿no? Buscar, revalorar la virtud, ¿no? Puede ser. El problema está en que muchas veces hay virtudes que chocan entre sí. Y entonces no sabemos qué cosa aplicar. No sabemos. Por ejemplo, puede ser que, bueno, en verdad esto que voy a contar es real. Yo tengo una amiga del colegio, muy buena chica, que se merece lo mejor en la vida, diría yo. Pero me enteré hace unos años que estaba en amores con un chico que es mi amigo, pero no es pues para esa chica, ¿no? Mi amigo es medio movido, pues. Y no es el chico que se merece esta chica. Entonces, claro, mi dilema era, ¿le digo o no le digo a mi amiga? ¿No? ¿Le digo o no le digo? Entonces,
claro, hay por ahí, ¿no? Por un lado está la lealtad, por otro lado está el valor de la verdad, ¿no es cierto? Está el aprecio a mi amiga, por otro lado está mi amigo que me ha dicho que no diga nada. Entonces, claro, a veces chocan virtudes entre sí y el sistema no nos dice, pues, por lo menos la teoría no nos dice cómo resolver estos conflictos. Pero existe esta teoría, la ética y la virtud. Entre otras teorías, ¿no? Porque hay varias teorías que se han dado para explicar este asunto de la ética y que vamos a analizar en este curso. Entonces, en este curso vamos a empezar hablando acerca de la ética, qué es, cómo entenderla, su relación con la moral, con el derecho, y hablaremos de las distintas concepciones de la ética. Para aterrizar allí en un concepto que es muy importante. Hay quienes dicen que lo que es moral o no depende de lo que diga la sociedad. Es la idea de la ética contractualista. Y de hecho, en el sistema jurídico se habla de la moral social. Cuando el artículo 5 del título preliminar del Código Civil dice que es nulo el acto jurídico que vaya contra el orden público y las buenas costumbres, que son las buenas costumbres, la moral social. Y entonces hablaremos acerca de la moral social. Tema que analiza de forma muy interesante Manuel Atienza, ¿no? Y que se plantea la siguiente pregunta. Un juez, ¿cómo debe resolver? ¿Según su moral o según la moral social? ¿Cómo debe proceder un juez? ¿Debe actuar siguiendo a sus ideas de lo que es moral o debe pensar lo que es la sociedad? Pero, al margen del problema de contestar esta pregunta, viene otra que seguramente ustedes la han pensado ya más de una vez. ¿Y qué es la moral social? ¿Qué es la moral social exactamente? ¿Quién la define? ¿Quién la define? Las ideas de la moral social, por ejemplo, ¿las definimos nosotros, las personas de nuestra edad? ¿O la definen los jóvenes? ¿O la definen los niños? ¿O la definen nuestros mayores? Porque seguramente las ideas morales que tiene mi papá no son exactamente las mismas que las mías, como tampoco de mis hijos, como tampoco de mis bisabuelos, como tampoco de mis nietos, ¿no? Entonces, claro, esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, está bien, está bonito la moral social, pero ¿cómo entenderla, no? ¿Cómo descubrirla? ¿Cómo saber cuál es? ¿Existe? ¿No existe? Es un concepto muy subjetivo, ¿no? Aparte del problema de distinguir entre buenas costumbres y orden público, ¿no? Ustedes ven que los abogados siempre para liberarse del problema, ¿qué hacen? Lo meten los dos juntos, ¿no? Entonces, para no ponerme a pensar, y esto va contra el orden público y buenas costumbres, ¿no? ¿Qué hace el abogado? Pone las dos cosas, ¿ah? Pone las dos cosas, ¿no? Entonces, pues denuncia a tal persona por violar el orden público y las buenas costumbres, arreglo el problema, ¿no? Bueno, siempre los abogados tenemos ahí salidas, a veces más tramposas, a veces menos tramposas. Por ejemplo, la otra cuestión, ¿no? Haciendo un comentario entre paréntesis. ¿Qué diferencia de daños y perjuicios? Entonces, para no entrar a la discusión, pucha, diferencia de daños y perjuicios, ya pongo, ¿no? Pido indemnización por daños y perjuicios, las dos cosas, pues ya el juez verá cuál es, pero ya pedir las dos, alguna me la dará, pero en fin. Entonces, vamos a hablar de este asunto de la moral social que es tan importante analizarlo. Y estas son cosas que iremos viendo en la primera parte de este curso, que, como les digo, pretende ser muy práctico, ¿eh? Muy didáctico. Nos va a acompañar en este curso, nos va a acompañar virtualmente a través de un video, el profesor Michael Sandel. Sandel tiene un curso en Harvard. El curso más popular en Harvard es el curso del profesor Sandel. El curso se llama Justice. ¿Ya? Y ojo, ¿eh? Es un curso que si ustedes quieren, lo pueden seguir por internet. Lo pueden seguir completo el curso. Si les interesa, les cuento. ¿Ya? Es un curso de Harvard y ustedes van a tener su diploma de Harvard. ¿Ya? Y van a tener sus clases, tienen tareas, tienen lecturas. Es un buen curso. Así que si les interesa, ya cuando nos veamos el fin de semana, ahí les doy los detalles. Pero bueno, entonces estará también este video del profesor Sandel que creo que va a ser interesante por los casos que nos plantea, las historias que nos va a mostrar. Este asunto, el dilema del tranvía o del tren, lo trata Sandel y por supuesto mucho mejor que yo. Para eso está en el curso. Así que vamos a escuchar a un profesor de Harvard, que es uno de los referentes hoy en día del derecho, de la filosofía del derecho en Estados Unidos y en el mundo. Pero luego vamos a ver lo siguiente. Las personas, le decía, se supone que tratamos de hacer el bien, pero ¿realmente es así?
¿Cómo es que actuamos las personas? ¿Por qué a veces hacemos cosas que no queremos hacer? ¿Por qué? De repente, pues yo no quería salir con esa chica porque soy casado, pero caí en la tentación de salir, ¿no? De repente yo no quería pasarme la luz roja, pero finalmente me la pasé. Yo no quería quedarme con el vuelto que me diera de más, pero me lo quedé. Entonces, ¿cómo es que tomamos decisiones? ¿Cómo es que funciona nuestro cerebro cuando decide? Miren que aquí hay una disciplina nueva, absolutamente nueva, que es la neurociencia. La neurociencia es una disciplina que hoy en día tiene un desarrollo impresionante. Lamentablemente los abogados, por lo general, estamos lejos de los avances de la ciencia. Y hoy en el Perú son poquísimas las personas que hablan de neurociencia. Cuando es fundamental, es fundamental. Por ejemplo, fíjense, gracias a la neurociencia, hoy conocemos mejor cómo tomamos decisiones. Te decía hace un rato, que no es verdad que somos seres que deciden siempre racionalmente, no. La neurociencia dice más bien que la mayor parte de las veces no actuamos racionalmente. La neurociencia dice que, por ejemplo, si vamos a comprar un vino y en la tienda escuchamos música francesa, inconscientemente compramos vino francés. La neurociencia, por ejemplo, dice que es posible, a través de un examen similar al de la resonancia magnética, saber si una persona miente o no, con un grado de veracidad mucho mejor que el polígrafo, porque ustedes saben que el polígrafo no es 100% seguro. Hay quienes dicen que es 97, dicen 95, 92, 88, pero no es 100% seguro. Pues bien, a través de técnicas modernas, nosotros podemos saber si una persona nos miente o no nos miente con más certeza que el polígrafo. Y entonces es interesante esto para saber la verdad. Es muy importante, ¿no es cierto? Pero viene también aquí la cuestión. Supongamos entonces que vamos a aplicar judicialmente este aparato. Pregunta, ¿se puede aplicar en contra de la voluntad del demandado, del acusado? ¿No estaríamos yendo contra el principio de no autoincriminación? ¿Y qué pasaría si mañana más tarde llega una señora donde ustedes que son magistrados y le dice, doctora, doctor, quiero pedir el divorcio de mi marido? ¿Y por qué, señora? Porque mi marido me engaña. ¿Qué pruebas tiene? No tengo ninguna, pero si usted lo hace pasar por ese examen del cerebro, va a ver usted, pregunte si me engaña, y ahí va a ver que me engaña el desgraciado. Entonces, ¿a quién someteríamos esto? Pero bueno, es otra cuestión interesante. La neurociencia también, por ejemplo, otra cosa nueva, fíjense, se ha descubierto que es posible borrar parte de la memoria de ratones. ¿Ya? Entonces, aquí viene la cuestión. Si podemos borrar parte de la memoria de ratones, de repente podemos borrar también parte de la memoria de los seres humanos, lo que sería muy útil para una niña que ha sido víctima de una violación. Qué bueno que la niña se pueda olvidar de la violación, ese trauma, ese recuerdo tan terrible y espantoso, se lo podemos quitar a la niña. Y entonces parece tentador usar esto. Pero viene pues aquí la pregunta, ¿no? ¿Y será bueno? ¿Será bueno? ¿No sería peligroso? Porque de repente a la niña la violaron con engaños. El tipo que le regalaba chocolates, caramelos, que en fin. Si la niña se olvida de eso, ¿no sería más bien peligroso? Porque nosotros mismos, de aquí aprendemos más de las experiencias gratas o las ingratas. Entonces, ahí hay otro tema para pensar. Lo cierto es que, gracias a la neurociencia, fíjense en este dato, ¿ya? En los 21 años que van de este siglo, hemos aprendido más del cerebro que en toda la historia de la humanidad. Más que en toda la historia de la humanidad. Miren ustedes que, por ejemplo, uno piensa que mientras más opciones hay para escoger es mejor. No, sí, mientras más tengas para escoger, mejor. Eso no es tan verdad. No es tan verdad. Por ejemplo, una chica tiene que ir a una fiesta y entonces quiere comprarse zapatos. Supongamos que se va a Jockey Plaza a comprar y encuentra en 3 tiendas 3 zapatos que le gustan y no sabe cuál comprarse.
porque por supuesto la chica solamente puede ir a la fiesta con un par de zapatos. Entonces piensa, da vueltas por aquí y por allá, hasta que finalmente se decide por un par. Es muy probable que cuando esa chica esté en su casa en la noche alistándose para la fiesta y se prueba los zapatos, va a decir, uy, me voy a comprar el otro. ¿Por qué no me compré el otro? Este está feo, me voy a comprar el otro. He dicho ejemplo de una chica, puede ser también un hombre, también, por supuesto, con una camisa, qué sé yo, o zapatos también. Entonces, si esa chica, cuando fue a buscar zapatos, hubiera encontrado un solo par que le gustaba, estaría más contenta ahora que cuando encontró tres, le vino la duda si era bueno o era malo lo que escogió. Así que es hoy en día necesario, indispensable conocer acerca de la neurociencia y vamos a hablar algunas cosas sobre estos estudios del cerebro. Que por ejemplo, fíjense, hay un dato. La neurociencia se ocupa de los testigos, qué tan fiables son, qué tanto debemos confiar en ellos. Y se ocupa también de analizar cómo hay cosas que nos pueden condicionar sin que nos demos cuenta. Ejemplo, a un grupo de personas les hicieron ver un video de un choque de dos autos, ¿ya? Y entonces le dijeron, alguien les contaba, ¿no? Mira, vas a ver este video donde dos autos, ¿no? Dos autos, ¿no? Colisionan entre sí, ¿ya? Y quiero que me digas a qué velocidad crees que iban los automóviles. Eso le decían a un grupo de personas. Luego, a otro grupo de personas le dicen, mira, el mismo video, ¿eh? El mismo video. Dice, mira, acá hay dos autos, ¿no? Que van en sentido contrario y uno va a impactar contra el otro. Di a qué velocidad cree que iban los autos. ¿Qué pasó con las respuestas? A quienes les dijeron que los autos colisionaron, ¿ya? Les pareció que el auto iba más rápido. A quienes le dijeron que los autos impactaron entre sí, dijeron una velocidad menor. O sea, la palabra que utilicemos puede influir en cómo se vean las cosas. No es lo mismo decir, entonces, colisionaron, chocaron, se aplastaron entre sí, impactaron entre sí. No es lo mismo. Cambia nuestra percepción. Fíjense, los dos grupos vieron el mismo video, pero pues para unos los carros iban más rápido y para otros iban más despacio. Y todo tenía que ver con la forma como se decían las cosas. El lenguaje es muy importante, la comunicación, por supuesto, en todos los planos. Y el lenguaje es muy especial, muy particular. Y ustedes que manejan el lenguaje, ¿no es cierto?, al hacer sus resoluciones, sus sentencias, lo conocen muy bien, ¿no? Y saben muy bien cómo un puntito o una tilde pueden cambiar completamente el sentido de una frase, ¿no? Y eso sin contar, repito, con las curiosidades propias del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, si les pregunto sinónimo de resistir, piensen en un sinónimo de resistir, ustedes están pensando resistir, soportar, tolerar, ¿no es cierto? Muy bien. Sin embargo, no es lo mismo ser irresistible que ser insoportable. No es lo mismo ser irresistible que ser intolerable. Pero bueno, ese es otro tema, el asunto del lenguaje, que también tiene su ética, ¿no? Porque el lenguaje se usa muchas veces para manipular y tenemos que estar advertidos de eso. Es una forma de manipular, que sea muchísimo, ¿no? Y en la campaña electoral lo estamos viendo también. Pero bueno, hablemos de cosas más gratas que la campaña electoral que nos tiene a todos turulatos, ¿no?, con lo que va a pasar con el Perú. Luego de hablar acerca de este asunto de la neurociencia, algunas cosas generales, hablaremos acerca del tema de la libertad. ¿Somos libres o no somos libres? ¿Creemos que somos libres? ¿Realmente somos libres? ¿Qué dice la neurociencia sobre la libertad? Yo les voy a adelantar, ya hablaremos en su momento del tema, que por lo menos no somos tan libres como pensamos. Todos tenemos sesgos, prejuicios, ideas preconcebidas de las que no somos conscientes. Uno dice, no, yo no. Sin querer, todos tenemos ideas preconcebidas. Miren, mi mamá tiene 85 años. Y entonces, mi mamá un día estaba mal, tenía un problema en el estómago. Y entonces yo le dije, mira, vamos a esta clínica,
¿no? Que hay una doctora que te pueda atender. Me dijo, no, mejor no. Digo, ¿te sientes mejor? No, sí, nomás. Bueno, al día siguiente seguía pues, con su problema. Digo, vamos, pues mira, todavía puedo sacarte al clínico esta doctora. No, hijito, no. ¿Pero te está doliendo? Sí, pero vamos, no. Bueno, seguía así mal, pues no. Entonces, otra vez le digo, pero ¿por qué no quieres ir? Si te sientes mal, pues. Me dice, no, la verdad, hijito, es que no me gusta doctora mujer. Digo, prefiero doctor hombre. Digo, pero si es igual. No, es que yo prefiero. Bueno, pues ya, bueno, si mi mamá piensa eso, tiene 85 años, no lo va a sacar ya esa idea, pues ya está difícil, ¿no? Entonces, claro, ya yo cuento eso, y bueno, mi mamá tiene esa idea. Pero fíjese lo que pasó, me pasó hace un par de meses. Me dijeron, leí en el periódico, ¿no? En esta pandemia, buscando pues qué serie ver interesante. Entonces vi una serie, The Doctor, ¿ya? The Doctor, que decían que era buena serie. Digo, voy a ver la serie The Doctor, serie de Netflix en inglés, ¿no? Creo que es británica la serie, bueno. Y entonces me puse a ver la serie, La Doctor. Y empieza pues la serie, empieza a mirar, ¿no? Y sale una mujer en una oficina, esta persona va por aquí, por allá. Y la serie pasaba y yo decía, ¿y a qué hora aparece el doctor? Porque la serie era La Doctor, entonces yo esperaba que apareciera el doctor. Hasta que me di cuenta minutos después que el doctor no aparecía, porque la serie no era sobre el doctor, sino sobre la doctora. Ahora, en inglés, ustedes saben muy bien, doctora, doctor, se dice doctor. Y da doctor puede significar el doctor o la doctora. Yo, yo, que yo creo que no tengo prejuicios o ese prejuicio que tenía mi mamá, pues pensaba que da doctor era una serie de el doctor. No pensé en la doctora. Tuvieron que pasar varios minutos para darme cuenta, pucha, era la doctora. Entonces, tenemos distintos prejuicios y cosas que nos condicionan. Y la neurociencia nos puede servir para conocernos más en ese sentido. Y recordar la frase de Sócrates tan importante, conócete a ti mismo. Y vamos a ver también, entonces, en qué medida nosotros podemos ser capaces de enfrentar a los demonios internos que tenemos, ¿no? Todos tenemos. Algunos nos salen más que a otros, pero ahí están. Entonces, ¿cómo podemos nosotros manejar eso? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Se puede ser honesto realmente o no? ¿Qué tanto influyen los condicionantes? Hay condicionantes genéticos. Por ejemplo, hay un gen de la violencia. Hay un gen de la violencia. Entonces, si hay un gen de la violencia, ¿yo soy responsable de mis actos o no? Fíjense, hay un gen de la infidelidad. Hay un gen que hace que seamos infieles. No en todos los casos, por supuesto. Curiosamente, ese gen, según el estudio que habla de este gen, solamente existe en los hombres y no en las mujeres. Bueno, pero entonces, si yo tengo el gen de infidelidad y soy infiel, ¿estoy justificado o no estoy justificado? Entonces, hay condicionantes genéticos, pero también hay condicionantes sociales. Richard Dawkins habla de los memes, que no son estas cosas que nos mandan por WhatsApp graciosas, no. Los memes son unidades de herencia social. Los genes son unidades de herencia genética, los memes son unidades de herencia social. Bueno, pues somos producto de ambas cosas, los genes y los memes, y ahí salimos nosotros. Pero bueno, viene pues ahí la cuestión, ¿no? ¿Qué tan libres podemos ser? ¿Podemos estar condicionados para no ser honestos? ¿Podemos hacer algo contra nuestros genes, contra las experiencias ingratas que de repente hemos tenido en la vida o no? Vamos a hablar sobre todas estas cuestiones en la segunda parte del curso. Y luego, en la tercera parte, hemos querido incluir algunos temas que creo que pueden enriquecer a ustedes en el tema de la ética. Vamos a hablar acerca de la bioética. Se habla cada vez más de la bioética, pero ¿cuántas personas hay que han estudiado bioética? ¿Cuántos abogados hay en el Perú que han estudiado bioética? Son contadísimos, son contadísimos. Algunos saben bioética, pero no han leído nada, no han estudiado nada de bioética. Es más, en los cursos de formación de magistrados, en los cursos de las universidades, ¿cuántas universidades tienen cursos de bioética para los abogados? Y los jueces están resolviendo cada vez más cuestiones que tienen que ver con la bioética. Y varias cuestiones. No es solamente el tema del aborto, la eutanasia, el suicidio asistido. Temas que tienen que ver la fecundación asistida, la clonación, la edición genética, los tratamientos médicos, los experimentos médicos. Todo eso tiene que ver con la bioética.
La posibilidad, por ejemplo, hoy día existe la posibilidad de que un padre pueda implantarle a su hijo un chip para saber por dónde anda. ¿Es legal o no es legal? Yo lo hago a mi hijo para que, por si lo secuestran, por si se pierde. ¿Es legal? Del mismo modo, hoy día un tema de discusión muy interesante es ese de las cámaras de reconocimiento facial. Con motivo del COVID, China ha puesto cámaras de reconocimiento facial en todas partes. Cosa que si me detecta que tengo COVID y la cámara me ampalla en la calle, me cae la policía y me llevan de frente a mi cuarentena. Pero el problema es si eso es legal o no es legal. Hay una técnica de edición genética llamada CRISPR. CRISPR es una especie de procesador de textos. Entonces, hoy día yo puedo sacar un gen de acá de un animal y ponerse un ser humano. Puedo hacerlo. Y es una técnica barata, bastante sencilla de aplicar. Y la pregunta va a ser entonces, bueno, ¿y eso se podrá aplicar legalmente? ¿Qué pasa si de repente, pues yo soy bajito y mi esposa también? Decimos, doctor, estamos aburridos que nos digan chato, chata, ¿no? Haga que nuestro hijo sea más grande, póngale un gen para que sea más alto, pues, ¿no? Póngaselo. O de repente somos de tal color y queremos un hijo de otro color porque nos discriminan, pues. Entonces, ahí se plantean nuevos temas y muchos más. Hay muchas cosas más para las que el derecho no tiene respuestas. Por ejemplo, ¿qué hacemos con un par de niñas siameses? Si solamente se puede salvar a una, ¿a cuál de las dos salvamos? No hay ninguna norma del Código Civil o Ley de Salud que diga cómo actuar. Necesitamos ahí de la bioética. Y esto, por ejemplo, también nos lleva a otra cuestión. Ustedes saben que hay una necesidad de órganos, ¿no? Hay muy pocos órganos para trasplante. Bueno, hoy día se está pensando en utilizar órganos de animales para seres humanos. Ustedes dirán, pero eso no es nuevo, se está haciendo. Claro, pero la novedad es la siguiente. Los trasplantes de órganos de animales humanos, no ha funcionado muy bien porque el cuerpo humano rechaza finalmente ese órgano. Puede ser que lo aguante unas horas, unos días, pero finalmente lo rechaza. Así que hoy día es posible que dentro del cuerpo de un cerdo desarrollemos, por ejemplo, un páncreas humano. Por ejemplo. Para eso hay que hacer edición genética y hay que ponerle al cerdo hormonas y genes humanos. Y entonces, de esa manera, por ejemplo, yo necesito un páncreas, entonces trataremos un cerdito para que tenga el páncreas que necesito yo. Y muy bien, ese cerdito me va a dar el páncreas. El problema es que para hacer eso, el cerdito tiene ya genes humanos. Entonces, ¿está bien o está mal? ¿Qué efectos puede tener en el cerdo ponerle algunos genes humanos, aunque sean solamente algunos de los más o menos 21.000 que tenemos? ¿Qué efectos tiene? ¿Ese cerdo sigue siendo un cerdo o es un cerdo semihumano? ¿Qué cosa es? Del mismo modo, si a mí me ponen un páncreas que viene de un cerdo, que ha sido hecho con mis células ya, pero tiene algunas células de cerdo. Y entonces voy a tener por ahí 3, 5, no sé cuántas células de cerdo en mí. Entonces, ¿qué efectos puede tener eso? Así que ahí hay una gran discusión. Para muchos, este tipo de intervenciones es la solución al problema de los órganos. Para otros, más bien, no. Y en estos trasplantes, con motivo de la pandemia, hace una semana, una chica en televisión dijo, necesito plata para mi papá que está en el hospital con COVID, pero no tengo plata. Entonces, quiero vender mi riñón. Entonces, ¿puede hacerse eso o no? ¿Es válido o no es válido? ¿Ya? Entonces, todos estos temas tienen que ver con la bioética y es importante mirar a esta rama de la ética que es la bioética, que tiene que ver, repito, con enriquecer nuestra formación y resolver casos que hoy en día se están resolviendo más o menos a veces al tuntún, a la improvisación, a ver qué cosa decimos, sin que no haya necesariamente una base bioética verdaderamente consistente. Entonces se resuelve más o menos por el buen saber y entender a veces las personas, porque no han tenido esa capacitación. Y no es, por supuesto, culpa de quienes administran justicia no tener esa capacitación. Pero lo que sí debería ser el Poder Judicial, y esto desde acá es una modesta propuesta, es hoy día, ahorita, los jueces tendrían que pasar cursos sobre neurociencia y psicología conductual, cursos sobre bioética. Y hablaremos también
de otro tema. Hay quienes dicen, bueno, gracias a la tecnología tenemos robots en distintos lugares. Ya no son solamente robots en las fábricas. Hay robots, por ejemplo, que atienden como camareros. Hay robots camareros. En Rapallo, en Italia, hay un robot bueno, 3 robots que atienden un restaurante. Hay robots camareros en Corea también. Hay robots bomberos. Notre Dame, ¿se acuerdan del incendio? Bueno, se pudo apagar gracias a un bombero que era un robot, Colossus. Luego, hay también ya robots policías. Hay. ¿Ah? Hay también robots para la prostitución. También hay robots hombres, entre comillas, y robots mujeres, entre comillas, que prestan servicios sexuales. Los hay y nos plantean ahí cuestiones de derecho interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo fabrico un robot con cara de niño para los pedófilos? ¿Eso es pedofilia o no? Fin de paréntesis. Hay robots en China, en algunos templos tienen robots monjes, ¿verdad? Ustedes entran al templo y los atiende un robot, ¿ya? Y por supuesto también hay hoy en día inteligencia artificial aplicada al derecho. Existen sistemas como ROS, por ejemplo. La Fiscalía de Buenos Aires tiene el sistema Prometea de inteligencia artificial que ayuda a la Fiscalía con el estudio y preparación de sus casos. Y entonces todo este desarrollo ha llevado a que se empiece a hablar de jueces robots. En Estonia, por ejemplo, es el país más avanzado en esto. En China ya tienen también un tribunal digital. Así que hay personas que dicen, oye, ¿y qué tal si reemplazamos en algún momento a los jueces por robots? Ventajas. Pueden trabajar todo el día, no se cansan. No se cansan. Cero corrupción. Cero corrupción. ¿No? Como coimear a un robot. ¿No? Luego, no hay problemas sindicales de aumento de sueldos, problemas de distracción de las personas que para esto o lo otro. No, no, no. Pero sobre todo, pues, se dice, bueno, puede ser, pues, ¿no? Una justicia que ahí sí sea limpia, cero corrupción. Entonces, es un tema que también hay que analizar. Hay que analizar porque es importante asimilar los avances de la tecnología de la mejor manera y ver qué cosa hay que cambiar, qué cosa hay que mantener. Cómo aprovechamos la bondad de la tecnología para tener una mejor administración de justicia. ¿Qué debemos pensar en ese sentido? Así que nos proyectaremos un poco hacia adelante, porque creo que estos cursos deben también tener esa finalidad, ese carácter de proyección que permita enriquecer ya el bagaje muy amplio que tienen ustedes por su experiencia y su formación profesional. Y bueno, para esto vamos a tener videos, controles de lectura, trabajos grupales. Va a haber una tarea al final, como suele ser en estos cursos de la Academia de Magistratura. Va a haber un trabajo que van a hacer en el aula, van a analizar un caso interesante que les va a hacer pensar. Y van a tener un examen final sobre la base de un caso. El caso, tengo ahí algunas ideas sobre el caso. Tengo en verdad hasta 4 ideas del caso, pero lo vamos a dejar por ahora ahí en suspenso, ¿no? Para poder empezar el curso, conocerlos personalmente, invitarlos a ustedes a que participen, porque yo sé que su experiencia es muy rica y creo que en este curso se aprende, sí, de lo que el profesor trata de enseñar, pero también se aprende muchísimo del intercambio de experiencias que tienen ustedes y que es muy valioso. Y quiero terminar con una cosa. Quiero terminar expresándoles a ustedes mi modesta felicitación de abogado, profesor y ciudadano por la labor de ustedes. La labor del juez es muchísimas veces incomprendida. Es muchísimas veces cuestionada, a veces por falta de conocimiento, a veces por mala fe. Pero definitivamente no hay quizás tarea tan dura y a la vez tan noble como la de administrar justicia. Y por todo eso, por toda la carga que tienen ustedes de trabajo, es muy importante que ustedes hayan asumido seguir estos cursos, demostrando con esa actitud su interés en ser mejores, su modestia como personas, pero a la vez su vocación de servicio, porque hoy en día capacitarse es un deber ético.
Y ustedes con este curso lo están haciendo. Y espero yo poderlos ayudar, siquiera un poquito, en ese propósito. Muchas gracias y nos vemos en clase.